Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy súper feliz de que estén sintonizando hoy, y créanme, tengo un tema que va a encender la conversación. Hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las celebridades turcas, en particular, en una de las parejas que nos tienen a todos suspirando, hablando y por qué no decirlo, un poquito celosos, Özge Gürel y Serkan Ayolu. Pero no es cualquier vídeo sobre ellos. Hoy no nos centraremos en sus proyectos profesionales, en sus últimas alfombras rojas o en sus outfits más comentados. Hoy vamos a sumergirnos en un secreto que Özge Gürel reveló y que, les prometo, dejó a todos boquiabiertos y con el corazón latiendo más fuerte. ¿Están listos para descubrirlo? Porque yo sí. Tengo la intuición de que lo que vamos a desentrañar hoy va a resonar profundamente en todos ustedes, especialmente en aquellos que creen en el amor verdadero y en la construcción de relaciones sólidas. Antes de que empecemos a desmenuzar este jugoso tema, quiero pedirles algo que es muy importante para mí y para el crecimiento de este canal. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. No se pierdan ni un solo chisme, ni una sola noticia, ni una sola actualización sobre sus celebridades turcas favoritas. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada, para que sean los primeros en enterarse de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, no se olviden de dejar un buen me gusta al vídeo si les está gustando, eso me ayuda un montón. Cada me gusta es un abrazo virtual, una señal de que les gusta mi contenido y me anima a seguir creando vídeos para ustedes. Bien, ahora sí, manos a la obra. Özge Gürel y Serkan Ayolu. ¿Qué podemos decir que no se haya dicho ya? Son una de las parejas más queridas, admiradas y envidiadas del mundo de las series turcas. Su historia de amor, digna de un cuento de hadas moderno, traspasó las pantallas y se convirtió en realidad. Se conocieron en el set de grabación de la inolvidable serie Kiraz Mevsimi, donde sus personajes, Oyku y Ayaz, nos robaron el corazón con su romance. Y como si fuera un guión perfecto, el amor de ficción se convirtió en amor de verdad. Desde entonces su relación ha sido una de las más sólidas, discretas y admiradas del panorama mediático turco e internacional. Lo que más me gusta de Özge y Serkan es que a pesar de su fama y del interés que despiertan, han sabido mantener su relación alejada de los focos y de la vorágine de las redes sociales. No son de los que comparten cada detalle de su vida privada, no se exponen innecesariamente. Prefieren preservar la intimidad de su relación, lo cual, por supuesto, aumenta nuestra curiosidad y nuestro respeto. Es como si nos invitaran a ser espectadores privilegiados de su amor, pero sin invadir su espacio personal. Y justamente es esta discreción la que hace que sus apariciones públicas, sus contadas entrevistas y las pequeñas pinceladas que nos dan de su vida sean tan valiosas. Así que cuando Özge decide compartir algo, presten atención, porque seguramente es importante. Y esto es precisamente lo que sucedió hace poco. En una entrevista íntima y sincera, Özge Gürel reveló un secreto, o más bien un conjunto de secretos, un compendio de ingredientes que combinados conforman la receta de su amor con Serkan. Y es este secreto o esta receta del amor, lo que hoy vamos a desmenuzar. El secreto en realidad no es uno solo, sino más bien un conjunto de aspectos que, revelados por Özge, nos dan una nueva perspectiva sobre la relación. Nos ofrecen una mirada profunda, humana y realista, alejada de la fantasía y el glamour que a veces se asocian al mundo de las celebridades. Este secreto nos muestra que el amor verdadero existe y que, con trabajo, dedicación y algunos ingredientes clave, es posible construir una relación sólida y duradera. Uno de los aspectos más interesantes, y que a mí me pareció fundamental, es la forma en que ambos, y especialmente Özge, ven la importancia de la comunicación en la pareja. En una entrevista, Özge reveló que la base, el cimiento, de su relación con Serkan es la honestidad y la transparencia. Hablan de todo sin tapujos, sin miedos a expresar sus sentimientos, sus preocupaciones, sus sueños y sus temores. No se guardan nada. Esta comunicación abierta les permite resolver los problemas que puedan surgir, y además fortalecer el vínculo. Imaginemos por un momento la vida de dos celebridades, con sus agendas apretadas, sus compromisos profesionales y la presión constante del ojo público. En este contexto, la comunicación se vuelve aún más crucial. Sin una comunicación fluida y honesta, la relación podría verse amenazada por malentendidos, resentimientos y silencios incómodos.
Pero Ozge y Serkan han construido una relación basada en la confianza, en la capacidad de hablar abiertamente y de compartir sus pensamientos y emociones. Esta transparencia es lo que les permite superar cualquier obstáculo y crecer juntos. Y aquí es donde entra en juego algo que a mí me pareció particularmente conmovedor. Ozge destacó que, a pesar de sus apretadas agendas de trabajo, siempre se esfuerzan por encontrar tiempo para estar juntos. Ya sea con una cena romántica, un fin de semana fuera de la ciudad, una escapada a la naturaleza, o simplemente un rato en casa, viendo una película y compartiendo un té. El tiempo de calidad es fundamental para ellos. No solo se trata de estar físicamente presentes, sino de estar realmente conectados, de prestarse atención, de escucharse mutuamente. En un mundo donde el ritmo de vida es frenético y donde las distracciones son constantes, encontrar tiempo para la pareja se convierte en un acto de rebeldía, en una declaración de amor. Ozge y Serkan demuestran que, a pesar de sus compromisos profesionales, siempre priorizan su relación, siempre encuentran un espacio para dedicarse tiempo y para nutrir su amor. Esto me parece un ejemplo a seguir, una lección valiosa para todos nosotros. El tiempo de calidad no se trata solo de estar juntos físicamente, sino de estar presentes en cuerpo y alma. Se trata de apagar los teléfonos, de desconectarse del mundo exterior y de concentrarse en el otro, de mirarse a los ojos, de escucharse atentamente, de compartir risas y confidencias. Se trata de crear recuerdos, de construir una historia común. Y esto, según Ozge, es lo que ellos hacen. Otro punto clave que Ozge compartió, y que me parece fundamental en cualquier relación, es la importancia del apoyo mutuo. Ambos se animan, se motivan y se celebran los éxitos. Son el uno el mayor fan del otro. Si uno de ellos está pasando por un momento difícil, el otro está ahí para apoyarlo, para ser su hombro en el que llorar, para ofrecerle palabras de aliento, para recordarle sus fortalezas y su valía. Esta red de apoyo es esencial en cualquier relación, pero especialmente en el mundo del espectáculo, donde la presión, las críticas y los desafíos son constantes. Imaginemos a Serkan enfrentando un rodaje agotador, un personaje exigente o las críticas de la prensa. O imaginemos a Ozge lidiando con un proyecto que no sale como esperaba o con la incertidumbre que a veces genera el mundo del cine y la televisión. En estos momentos el apoyo incondicional de su pareja es un bálsamo, un refugio, una fuente de fortaleza. Saber que tienes a alguien que te ama y que cree en ti, pase lo que pase, es un regalo invaluable. El apoyo mutuo no solo se manifiesta en los momentos difíciles, sino también en los momentos de alegría y celebración. Ozge y Serkan se congratulan por los logros del otro, celebran sus éxitos, comparten su felicidad. Se animan a seguir adelante, a perseguir sus sueños, a crecer profesionalmente y personalmente. Esta celebración mutua fortalece el vínculo y crea un ambiente de confianza y seguridad. Además, Ozge habló sobre la importancia de mantener la individualidad dentro de la relación. No se trata de fusionarse, de convertirse en una sola persona, sino de respetar los espacios personales, los gustos y las aficiones individuales. Cada uno tiene su propia vida, sus propios amigos, sus propios intereses, y es importante que se sigan cultivando. Esto, lejos de separar a la pareja, la fortalece, ya que cada uno aporta a la relación su propia riqueza y perspectiva. En este punto Ozge desmitifica la idea de que el amor verdadero implica renunciar a la propia individualidad. Al contrario, ella defiende la idea de que una relación sana y duradera se basa en el respeto mutuo por la individualidad de cada uno. Esto significa darle a cada uno su espacio, permitir que cada uno persiga sus propios intereses, que se relacione con sus amigos, que tenga su propia vida fuera de la relación. Esta individualidad, lejos de separar a la pareja, la enriquece. Cada uno aporta a la relación su propia experiencia, su propia perspectiva, sus propios conocimientos. Comparten nuevas experiencias, aprenden el uno del otro, crecen juntos, pero sin perder su esencia. Y es esta combinación de individualidad y conexión lo que hace que su relación sea tan especial. Y ahora, llegamos a la parte que, en mi opinión, es la más bonita de todo esto, la admiración mutua. Ozge no escatimó en elogios hacia Serkan. Destacó su bondad, su sensibilidad, su inteligencia, su sentido del humor y, por supuesto, su profesionalismo. La forma en que Ozge habla de Serkan es tan pura y genuina que es imposible no sentir admiración por esta pareja. Es evidente que se admiran y se respetan profundamente y eso es algo que, en mi opinión, es fundamental para una relación duradera y feliz. La admiración es un ingrediente clave en cualquier relación.
Es la chispa que enciende el amor, el respeto que lo mantiene vivo. Admirar a tu pareja significa reconocer sus cualidades, valorar sus logros, celebrar sus fortalezas. Significa ver lo mejor de él o ella, incluso en los momentos difíciles. Y sobre todo significa sentir orgullo por la persona que tienes a tu lado. Cuando Ozge habla de Serkan, no solo habla de su pareja, habla de un ser humano al que admira profundamente. Habla de su bondad, de su sensibilidad, de su inteligencia, de su capacidad para hacerla reír, de su profesionalismo. Y esta admiración es recíproca. Serkan, estoy segura, siente lo mismo por Ozge. Y es esta admiración mutua la que fortalece su relación, la que les da fuerzas para superar cualquier obstáculo y la que les permite seguir construyendo una historia de amor basada en el respeto y la conexión genuina. Pero, ¿qué más podemos aprender de este secreto que Ozge compartió? Pues que aunque no existe una fórmula mágica para el amor, sí existen algunos ingredientes esenciales: comunicación, tiempo de calidad, apoyo mutuo, respeto a la individualidad y admiración. Y por supuesto, un gran amor. Estos ingredientes no garantizan una relación perfecta, porque la perfección no existe, pero sí aumentan las probabilidades de construir una relación sólida, duradera y feliz. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque nos da esperanza, porque nos muestra que el amor verdadero sí existe, y que es posible construir una relación sólida y feliz, incluso en el vertiginoso mundo de las celebridades. Nos demuestra que el amor no se trata solo de romanticismo, de flechazos y de noches de pasión. Se trata también de trabajo en equipo, de compromiso, de cuidado mutuo, de empatía, de respeto y de valorar las pequeñas cosas del día a día. Es importante recordar que las relaciones, como cualquier otra cosa en la vida, requieren esfuerzo y dedicación. No se construyen de la noche a la mañana, ni se mantienen por sí solas. Requieren comunicación constante, tiempo de calidad, apoyo mutuo, respeto a la individualidad y, sobre todo, mucho amor. Y por supuesto, requieren que ambos miembros de la pareja estén dispuestos a comprometerse, a trabajar en la relación y a luchar por ella. Ahora bien, este secreto que Ozge compartió no es un secreto que escondía algo turbio, un drama impactante, ni un escándalo. Es un secreto mucho más valioso, el secreto de cómo construir una relación basada en el amor, el respeto y la conexión genuina. Y creo que eso es algo que todos podemos apreciar y aplicar en nuestras propias vidas, independientemente de si somos celebridades o no. No se trata de copiar la relación de Ozge y Serkan al pie de la letra, porque cada relación es única, cada pareja tiene su propia dinámica. Se trata de aprender de su ejemplo, de inspirarnos en su historia y de tomar nota de los ingredientes que, según ellos, han contribuido a construir su amor. Se trata de adaptar estos ingredientes a nuestras propias vidas y de crear nuestra propia receta del amor. Hemos llegado al final de este vídeo y, como siempre, me quedo con una sensación de optimismo y felicidad. Creo que Ozge y Serkan son un ejemplo a seguir, y su historia nos inspira a creer en el amor, a luchar por nuestras relaciones y a valorar cada momento. Su historia nos recuerda que el amor verdadero existe y que es posible construir una relación sólida, duradera y feliz, incluso en medio de la fama y los reflectores. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por sintonizar, por su tiempo y por su apoyo. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya dado algo en que pensar y que los haya inspirado. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre la relación de Ozge y Serkan. ¿Qué les parece este secreto que compartieron? ¿Cuáles son sus reflexiones? ¿Creen que la comunicación, el apoyo y el respeto son fundamentales en una relación? ¿Qué otros secretos conocen para que el amor dure? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Y por supuesto, antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos, porque vienen muchas más noticias y chismes interesantes sobre sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para no perderse nada. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao. Hasta la próxima.